feliz año. Espero que la bendición del Señor esté sobre nuestras vidas en este año. Y para asegurarnos de que así sea, pues tenemos que buscar al Señor, ¿verdad? Él no nos va a bendecir si no le buscamos, ¿verdad? Es un gozo, un gusto compartir con ustedes en esta tarde. Y empezamos este 1 de enero hablando acerca de aprendiendo de Jonás en este mes. Y para esta tarde específicamente vamos a hablar de en sentido contrario. Jonás capítulo 1, versículo 3. Aprendiendo de Jonás en sentido contrario, Jonás 1:3. Hermanos, dicen que hay tres tipos de personas. Están los inteligentes. Estos son los que aprenden de sus experiencias. Están los sabios, que aprenden de los errores de los demás. Y están los torpes, que no aprenden ni de los errores de los demás y tampoco aprenden de sus propios errores. Los inteligentes, los sabios y los torpes. ¿En qué grupo nos encontramos? Pregúntale a su vecino ahí al lado, ¿en qué grupo te encuentras? ¿Eres inteligente? ¿Eres sabio? ¿O eres torpe? ¿Verdad? Y hoy vamos a hablar de esto, hermanos, porque tiene mucho que ver en nuestro tema en esta tarde. Aprender de nuestras propias experiencias, ser inteligentes, principalmente aprender de los errores de los demás. Eso es ser sabio y no ser torpe. Por favor, no seamos torpes. Lógicamente queremos ser inteligentes y sabios. Yo creo que aquí nadie quiere ser torpe, ¿no? ¿Hay alguien que quiera ser torpe? Levante su mano, el que quiere que le pongamos el gorrito de torpe en esta tarde. No creo que nadie quiera ser torpe, ¿no? Y aparece Kiko, ¿verdad? Yo, para los que se acuerdan. Pero este año, debido al hecho de que queremos ser inteligentes y sabios y no torpes, vamos a iniciar este año aprendiendo de Jonás. Y necesitamos sacarle el mayor provecho posible a esta historia. Es una historia de esas que uno dice, aprender a hacer todo lo contrario a lo que hizo el personaje, ¿no? En vez de imitar su ejemplo, en vez de seguir su consejo, en vez de poder copiar o reflejar algunas de las cosas que hizo Jonás, más bien es todo lo contrario. No haga nada de lo que Jonás hizo, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues vamos a estar en ese grupo de los torpes. Y necesariamente, hermanos, necesitamos hacer de Jonás como si fuera un espejo de nuestra propia vida. Esto para no engañarnos. Esto para ser más entendidos. Para asegurarnos de que estamos viviendo en la voluntad de Dios. No caminar en contra de la voluntad de Dios. Cuando hablamos en sentido contrario en esta tarde, es ir en contra de la voluntad de Dios expresamente. Dios dice que es blanco, yo digo que es negro. Dios dice que es frío, yo digo que es caliente. Vamos a seguir andando en sentido contrario a Dios. Y vamos a ver que como no funcionó en Jonás, tampoco va a funcionar para nosotros. Ahora, por lo general, al ver la vida de Jonás, ¿tú qué piensas? ¿Qué pensamos? Cuando vemos la vida de este personaje, cuando leemos de su historia, cuando nos acercamos a ver todo lo que hizo, empezamos a pensar y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Qué hombre más terco este Jonás, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a Jonás que yéndose para otro lugar va a poder huir de la presencia de Dios? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Pensando, ¿no? Es bien terco este Jonás, es bien tonto este Jonás, es bien torpe porque nadie se puede esconder de Dios. Nosotros pensamos eso, ¿no?
Pensamos también, qué falto de amor este hombre Jonás, porque él quería que todos los ninivitas fueran destruidos. Le faltaba amor a Jonás. Y podríamos decir también, qué hombre y qué carácter, ¿no? Qué hombre más enojón, rápidamente se enojaba, se disgustaba. Pero ¿sabe qué, hermanos? La verdad es que Jonás puede ser el ejemplo más cercano de lo que nosotros somos y de cómo muchas veces usted y yo actuamos aún conociendo de Dios. Y ya me podrán decir, ya el pastor vino a insultarnos. Ya nos dijo torpes como Jonás. Pero esa es nuestra realidad, hermano. Somos tercos. Pensamos que podemos escabullirnos de Dios. Pensamos que logramos con nuestras maquinaciones personales ahí evadir que Dios está en control de todo, que sabe todo, que conoce nuestra vida. No estamos muy lejos de ser como Jonás en la falta de amor hacia los demás. Y tampoco estamos muy lejos de tener situaciones de carácter o actitud difíciles aún en nuestra propia persona. Viendo esto, pienso que más que juzgar a Jonás, deberíamos responder sobre qué cosas de Jonás todavía hay en nuestro caminar cristiano. ¿Qué actitudes de Jonás todavía estoy manteniendo ahí en mi vida? Y ya sabemos que ir en sentido contrario a la voluntad de Dios siempre va a salir mal para nosotros. Yo no sé si usted ha tenido estas experiencias, pero yo he tenido las mías. Y siempre que he querido ir en sentido contrario a Dios, adivinen qué, me ha salido mal. Me ha salido como Jonás. Han salido las cosas realmente malas para mi persona. ¿Y qué es la conclusión que llegamos en cuanto a esto? Que a pesar de que nos salen malas cosas por ir en sentido contrario a Dios, ¿qué? Lo seguimos intentando, ¿no? Seguimos intentando desafiar a Dios. Seguimos intentando ir en contra de su voluntad. Ir en dirección inversa a lo que Dios ha pedido y quiere para nosotros. Hermanos, Jonás lo hizo una vez. Esta experiencia de Jonás fue una sola vez. ¿Cómo estamos nosotros? Quizás ya estamos perdido la cuenta, ¿no? De las veces en las que hemos ido en sentido contrario a Dios. Las veces que nos hemos alejado de la voluntad de Dios. Y nuevamente, en vez de juzgar y apresurarnos a hablar de Jonás, necesitamos ser inteligentes y sabios para aprender de los errores de Jonás y no terminar lejos del Señor. Así como Jonás fue llamado a ser un testigo del Señor para Nínive, hoy usted y yo somos llamados por el Señor a ser testigos de Él en este mundo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Somos constantes en ser testigos de nuestro Señor? ¿O estamos yendo en contra del llamado que el Señor nos ha hecho? ¿Somos conscientes de la necesidad espiritual que existe en las personas que nos rodean? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Para la generación en la que nos encontramos, usted y yo estamos marcando la diferencia en esta generación. ¿Somos de bendición para quienes están a nuestro alrededor? Son algunas interrogantes que trataremos de responder en esta tarde. Así que vaya conmigo a Jonás, capítulo 1, verso 3. Y leemos juntos la palabra del Señor que nos dice así. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Repito,
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amado Señor, gracias por permitirnos estar aquí para compartir de la comunión entre los hermanos. Gracias porque, aunque es el paso de un día a otro, en el tiempo, Señor, se marca que tú nos has permitido terminar un año y empezar uno nuevo. Y tus misericordias ahí han estado con nosotros. En esta hora, Padre, ponemos este tiempo de compartir de tu palabra en tus manos. Te estoy rogando que a través de tu Espíritu lleves tu palabra a nuestro corazón y que nosotros prestemos atención a lo que tú quieres decirnos. Señor, si alguno de nosotros está caminando en su vida en sentido contrario a ti, ten misericordia de nosotros hoy y permítenos llegar a un sincero arrepentimiento. Habla en nuestros corazones, que tu palabra confronte cada área de nuestra vida que necesita ser confrontada. Que al final de este sermón tengamos la valentía para reconocer que nos hemos alejado de ti, que necesitamos retomar el camino hacia tu voluntad. Haz tu obra en medio de cada uno de nosotros y llévanos a conocerte más y mejor, porque te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos en esta tarde hablando de cuál es nuestro Nínive. ¿Cuál es nuestro Nínive? Recuerde que en la historia el Señor envió a Jonás a ir a Nínive. Y nos preguntamos en esta tarde, ¿cuál es nuestro Nínive? Dígalo conmigo. ¿Cuál es nuestro Nínive? Otra vez. ¿Cuál es nuestro Nínive? Nínive era una ciudad grande en tamaño, pero también era grande en poder. Y quizás era la ciudad más poderosa en ese tiempo que existía en el mundo conocido. Esta ciudad estaba a unos 800 kilómetros al este de Israel. Si usted se ubica en el mapa, hacia mano derecha, está Israel, y 800 kilómetros de Israel hacia el este se encontraba la ciudad de Nínive. Una de las características importantes por las que Dios envía a Jonás a Nínive era porque Nínive era una ciudad pagana, pero más que pagana, era una ciudad que era alta en maldad y en crueldad. Y lo vamos a ver ahora en la descripción de la escritura, pero a pesar de que era una ciudad donde sus ciudadanos eran paganos, crueles y llenos de maldad, a pesar de esto, Dios, que conocía a la perfección la condición de cada ciudadano en Nínive, tuvo compasión de ellos y envió a su mensajero esperando que esta poderosa ciudad se arrepintiera y se volviera a Dios. Punto importante para nosotros en esta tarde: había una gran necesidad espiritual en este lugar. Quiero que recuerde eso. Había una gran necesidad espiritual en cada uno de los ciudadanos de Nínive, y Dios les tuvo misericordia enviando a Jonás a predicarles para que se arrepintieran de su maldad, de su crueldad y de la manera en que estaban viviendo. En medio de toda esta situación, Dios tenía un plan perfecto. ¿Y sabe qué? A pesar de que el mensajero no estaba de acuerdo, Jonás era la persona indicada para ir a Nínive. Eso dentro del plan de Dios. Eso dentro de lo que Dios quería en ese momento de la historia. Ahora, vamos a separarnos un momento de
de la historia de Jonás. Y debo compartirles que viéndome en el espejo de la vida de Jonás, personalmente yo tuve que pasar diferentes procesos en mi vida hasta poder llegar a mi Nínive. El Señor a mí me llamó a los 17 años al ministerio. Y aunque yo respondí al llamado del Señor, luego de una fuerte llamado de atención del Señor, puedo decirles que por varios años no tenía claro dónde estaba mi Nínive. Con el pasar del tiempo, siendo fiel al proceso y al ser obediente al llamado del Señor, pues encontré mi Nínive. Y entiendo que mi Nínive hoy se enfoca en la misión y visión que Dios ha dado a nuestra iglesia. Entiendo que mi Nínive hoy es hacer discípulos y ayudar a esos discípulos a que hagan otros discípulos. Entiendo que mi Nínive hoy es sembrar centros de acción para que sirvamos, evangelicemos y discipulemos y enseñar a otros a hacer lo mismo, o sea, a reproducir ese modelo. Hoy mi Nínive, hablando específicamente de un lugar, mi Nínive está acá en Panamá y desde hace 12 años. Dios me trajo a este lugar como mi Nínive a predicar y compartir no solo el mensaje de arrepentimiento para que otros se acerquen a Jesús, sino la misión y la visión que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y actualmente estoy acá, este es mi Nínive, entre ustedes, amén. Pero mi Nínive empezó en Costa Rica, hace ya algunos años, ¿verdad? Mi Nínive empezó en Costa Rica, donde empecé a servir al Señor hace ya más de 25 años. Y luego el Señor me trajo acá. Y es donde el Señor quiere que comparta su palabra hoy hasta que Él me dirija a otro lugar, si es así su voluntad. Yo no sé si voy a terminar aquí en Panamá y el Señor va a venir por mí aquí en Panamá. O si el Señor en algún momento me dice, bueno, Ronald, ya su tiempo en Panamá pasó, ahora lo quiero en tal otro lugar. Pero sé que mi Nínive ahora se enfoca acá. Y aquí estoy en mi Nínive, hoy, en este lugar. Pero más que un lugar, y quiero que piensen esto en esta mañana, en esta tarde, porque queremos responder esta pregunta. ¿Cuál es mi Nínive? Yo estoy tratando de compartirle un poco de mi ejemplo, pero usted necesita responderse esta pregunta también. ¿Me entienden? ¿Están conmigo? Amén. Usted necesita saber cuál es su Nínive. ¿Ok? Pero más que un lugar, no quiero que se enfoque en un lugar, sino es necesario que nos enfoquemos en la necesidad espiritual. Dígalo conmigo, debo enfocarme en la necesidad espiritual. Repítalo, debo enfocarme en la necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque donde hay necesidad de compartir la palabra, donde hay necesidad de misión y donde hay necesidad de visión, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado y ha pedido de nosotros, ahí debe estar nuestro corazón. ¿Amén o no amén? Ahí es donde debe estar nuestro corazón. Y ahí debe estar nuestro Nínive, donde hay necesidad. Debo decir que muchas veces nosotros nos enfocamos en un lugar. Queremos ir al lugar ideal. Queremos ir al lugar que se dé de acuerdo a nuestras condiciones. Queremos ir al lugar donde nos sintamos cómodos. Pero hace como unos 30 años escuché a una hermana decir, no es donde yo quiero ir, sino donde hay necesidad. Y recuerdo esas palabras de esa hermana fresco en mi mente, porque llegaron a mi corazón. No es donde yo quiero estar, no es donde yo quiero ir, sino donde ¿qué? Donde hay necesidad. Ahí podemos ir un poco teniendo claridad para responder esta pregunta. ¿Cuál es mi Nínive? ¿O cuál es nuestro Nínive?
Pero vamos a lo que dice la palabra de Dios. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la escritura, puede ir a su Biblia, ahí mismo en Jonás. Y dice la escritura, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y dice, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El mensaje de Dios fue claro, ¿no? Para Jonás. Lo llamó por su nombre, no solamente eso. Le dijo con toda claridad, levántate y ve a Nínive. Ahora pensemos por un momento, hermanos. ¿El Señor nos ha llamado? No los escucho. ¿El Señor nos ha llamado? ¿Usted ha escuchado la voz del Señor diciéndote, levántate y ponte en función? Levántate y haz discípulos. Levántate e invierte en otros. Levántate y sirve a otros, evangeliza a otros, discipula a otros. Me imagino que sí. Hemos escuchado la voz del Señor que nos dice, levántate y ve a esa familia. Levántate y háblale a ese compañero. Levántate y háblale a ese amigo. Levántate y ve a donde tu familia y cuéntale lo que el Señor ha hecho. Quizás no hemos tenido un solo Nínive. Quizás el Señor nos ha llamado a varios Nínives. Y el problema no es la pregunta, ¿cierto? El problema no es la pregunta. El problema es cómo nosotros respondemos. Y ese fue el problema de Jonás. Equivocó la respuesta. Tuvo temor, salió huyendo, no le gustó lo que Dios le pidió. Podemos pensarlo de muchas maneras. Pero para responder a esta pregunta, ¿cuál es mi Nínive? Repito, no tenemos necesariamente que pensar en un lugar. Más bien tenemos que pensar en las personas y en la necesidad espiritual manifiesta, en las personas que podemos tener a nuestro alrededor. Yo puedo decir en esta mañana, en esta tarde, que Dios tiene un plan perfecto, igual para nosotros, así como tenía un plan perfecto para Jonás. Lo que usted y yo necesitamos es asegurarnos de estar cumpliéndolo a través del llamado que el Señor nos ha hecho en Centro de Vida. Yo creo que como miembros de nuestra iglesia, de acuerdo a la misión y visión que tenemos, no deberíamos tardarnos mucho en responder esa pregunta. O no deberíamos tener muchas dudas de qué, de cuál es nuestro Nínive, porque puede estar más que claro, ¿no? El asunto es, ¿yo estoy respondiendo al llamado del Señor? ¿Yo estoy respondiendo a lo que Él me está pidiendo? Para dejarle un poco más claro esto, nuestro Nínive hoy es lo que Dios nos ha pedido y quiere que hagamos. Eso es nuestro Nínive. Lo que Dios nos ha pedido a través de su palabra y lo que ha pedido y quiere que usted y yo hagamos. Tanto personalmente como iglesia, podemos decir abiertamente que nuestro Nínive es la voluntad de Dios. Dígalo conmigo, nuestro Nínive es la voluntad de Dios. Y tenemos que considerar que nuestro Nínive no necesariamente, hermano, y escuche bien esto, nuestro Nínive no necesariamente va a ser algo que nos agrade. La mayoría de las veces no nos va a gustar el llamado. La mayoría de las veces vamos a preguntarle al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no envías a otro? Pero si el Señor nos habla es porque tiene un plan. Nuestro Nínive puede ser una situación a enfrentar. Nuestro Nínive puede ser una persona. Nuestro Nínive puede ser un lugar difícil al cual ir. Así como que fue en el caso de Jonás. ¿Saben qué?
por la crueldad del pueblo de Nínive. Algunos historiadores bíblicos dicen, Jonás tenía toda razón de no querer ir a Nínive. Por la crueldad y la maldad que este pueblo había manifestado aún contra los judíos. Los mismos historiadores dicen, él tenía quizás una excusa perfecta para decir, yo no quiero ir a Nínive, yo no voy a ir a Nínive, manda a otro a Nínive porque no quiero hacerlo. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Que el llamado de Dios fue claro y directo y no podía evadirlo. No era una excusa delante de Dios que Jonás se sintiera ofendido por los ninevitas. No era una excusa aceptable delante de Dios que Jonás rechazara o repudiara a la nación o el pueblo de Nínive. El plan de Dios es que fuera y predicara a esta ciudad. De igual manera, nuestro Nínive no siempre va a ser una situación sencilla. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios va a probar nuestra obediencia. Definitivamente. Dios va a probar nuestra obediencia. ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido? ¿Estamos siendo fieles al plan? ¿Vamos caminando hacia Nínive? ¿Estamos en Nínive? ¿O hemos tomado la decisión de ir a Nínive? Si no es así, el segundo punto es para usted. Y dice así: nos dirigimos a Tarsis. Dígalo conmigo. Nos dirigimos a Tarsis. Otra vez. Nos dirigimos a Tarsis. Hablándoles un poco de Tarsis, Tarsis era un puerto comercial que se encontraba, escuche bien, a 3.200 kilómetros al oeste. ¿Entiende bien eso? Sí. 3.200 kilómetros al oeste de Israel. Algunos historiadores ubican a Tarsis al sur de España. Ese es el punto donde se dice que existía o estaba el destino de Jonás, que era Tarsis. Ahora, recuerden, estamos en Israel. 800 kilómetros al este está Nínive. Ahora, estamos en Israel. 3.200 kilómetros al oeste está Tarsis. Estamos hablando de un aproximado de 4.000 kilómetros de distancia de donde él tenía que estar a donde se fue. ¿Ok? Jonás se tomó muy en serio esto de huir de la presencia del Señor. Podemos decir que 4 veces la distancia que tenía que recorrer la recorrió en el sentido contrario. 4 veces. Lejos de la presencia del Señor. Como les decía antes, las razones de la huida de Jonás tienen que ver con cómo eran los ninevitas. Eran despreciables a los ojos de Jonás. Y también él presentía que Dios lo iba a usar. Y esto no lo entiendo mucho, porque lo que más uno anhela como hijo de Dios o como pastor o como siervo de Dios es que Dios nos use. Y entonces Jonás presentía que Dios lo iba a usar y él dice, esta gente se va a arrepentir y yo no quiero que se arrepientan. En otras palabras, él está diciendo, yo no quiero que Dios me use. ¿Es contradictorio o no? Yo no quiero que Dios me use. Yo no quiero hablarle a esas personas y ver que se arrepienten y que Dios los perdona. No quiero eso. Y Jonás toma la decisión. ¿Por qué? Porque Jonás estaba viendo las cosas desde su justicia personal. Él no quería que esto sucediera. Algunos de nosotros a veces nos hemos tomado la atribución de decir, esa persona no tiene perdón de Dios, ¿cierto? Nosotros muchas veces hemos también actuado como Jonás y hemos dicho, es que eso es imperdonable. Eso no se puede perdonar. ¿Y qué podemos decir nosotros si Dios lo quiere perdonar? ¿Qué podemos decir nosotros
Si Dios nos ha enviado a hablarle a esta persona, a hablarle a esta familia, ir a este lugar, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Y sabe qué, hermanos? Jonás tenía que viajar 800 kilómetros, pero le digo, a veces nuestro Nínive está a la par de nosotros y no lo queremos ver. Y tampoco queremos hacer algo al respecto con nuestro Nínive. Preferimos que se quede ahí, en el olvido. Y no estamos poniendo atención a que el Señor nos está llamando a algo. Y que está pidiendo algo de nosotros también. Personalmente he tenido mis Tarsis. ¿Sí? El pastor Ronald, sí. Yo he estado en Tarsis. Varias veces. Recuerdo que cuando tenía 11 años, por ahí el año 91, en ese tiempo solo estaba yo, mi hermana Susana y mi hermana Tamara, no habían nacido las pequeñas. Pero recuerdo que mi papá un día nos reúne, tenía 11 años, ¿no? Ponga en mente eso. Tenía 11 años y mi papá nos reúne junto a mi mamá y nos dice, adivine qué, quiero ir de misionero a Panamá. Año 91. Y mi papá nos reúne, a nosotros tres que éramos los mayores, y nos dice, yo quiero ir a Panamá a trabajar de misionero. Mis hermanas y yo nos opusimos. Yo no quería venir a Panamá. Tenía 11 años, estaba en la escuela con mis amigos en mi barrio y en mi iglesia, y yo no sabía mucho de Panamá. Lo único que sabía es que lo había invadido los Estados Unidos 3 años antes, y no sabía mucho de Panamá, sinceramente, y no es que no estaba muy dispuesto a venir a Panamá tampoco. Tengo que decirlo con toda franqueza. Y bueno, en ese momento el Señor no quiso que mi papá viniera a Panamá. No era el plan de Dios en ese momento. En otro momento mi Tarsis fue el fútbol. Amaba tanto el fútbol y quería jugar tanto al fútbol que me era un obstáculo en la obra de Dios. En otro momento mi Tarsis fue mi carrera profesional. Anduve ahí brincando de carrera en carrera, pero lo que sí tenía claro siempre es que quería ser abogado, y estuve estudiando derecho en la universidad porque quería ser abogado. Y Dios me sacó de allí. En otro momento mi Tarsis fue la música, porque junto con el grupo de la iglesia queríamos formar una banda cristiana y grabar discos, pero Dios dijo, ese no es. Y me di cuenta que también era un Tarsis, no era Nínive. En otro momento mi Tarsis fue tratar de combinar la misión y la visión con lo que yo quería hacer. Y adivinen cuál fue la respuesta. El Señor dice, Ronald, tienes que tomar una decisión. No es la misión y la visión, no es tus planes personales. Y me di cuenta que otra vez estaba en Tarsis. Y Dios no me permitió seguir así. ¿Saben qué, hermanos? Podría seguir dando ejemplos aquí en esta tarde, pero varias veces he estado en Tarsis. Y doy gracias a Dios porque me ha sacado de ahí. Pero ¿sabe qué? Aún tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque Tarsis siempre anda rondando nuestra vida. Tarsis siempre está ahí. Y a veces parece que Tarsis es mucho mejor que Nínive. Es más, hubiera escogido quizá... no, ¿verdad? Podemos pensar, hey, yo estoy bien aquí en Tarsis, Señor. Y aquí en Tarsis yo te puedo servir porque aquí hay gente que necesita escuchar de ti. Y así es como nos creemos nuestras propias mentiras. Y así es como nos engañamos a nosotros mismos cuando Dios dice, quiero que estés en Nínive. Deja Tarsis ya. Deja Tarsis. Y ahí está el problema.
Tarsis siempre nos va a llevar lejos del Señor y de su presencia. Y ahí está el gran detalle, que no es un detalle menor. Tarsis siempre nos va a llevar lejos del Señor y de su presencia. Además, Tarsis siempre va a ser un destino incierto. Totalmente incierto. En el año 91 no quise venir a Panamá. Pero en el año 2010, luego de la muerte de mi padre, Dios dijo: Ronald, tienes que ir a Panamá. Y aquí estoy, en Panamá. En Nínive. Dejé Tarsis y aquí estoy en Nínive. Y voy a estar en este Nínive hasta que el Señor quiera. Nuestro texto nos muestra la decisión de Jonás. Jonás capítulo 1, verso 3. ¿Puede leerlo conmigo? Y Jonás, léalo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y ese es el punto más importante de esta historia. Él se fue lejos de la presencia de Jehová. Hagámonos la pregunta en esta tarde. ¿Nos dirigimos a Tarsis? Ahorita mismo, ¿dónde estamos en este viaje? ¿Estoy en Nínive? ¿Voy hacia Nínive? ¿O he tomado la decisión de ir a Nínive? ¿O estoy considerando ir a Tarsis? ¿Voy en camino a Tarsis? ¿O estoy en Tarsis? Hay que responder esta pregunta, hermanos. No vamos a salir de aquí hasta que usted responda esta pregunta. ¿Nos dirigimos a Tarsis? No, amén. No, amén. No, amén. ¿Será que nos dirigimos a Tarsis en este momento? ¿Saben qué, hermanos? Tarsis nos puede estar seduciendo. Para ir en sentido contrario, lejos de la presencia de Jehová. Y debo decirle que Tarsis está lleno de anhelos. Tarsis está lleno de metas. Tarsis está lleno de sueños. Y es el destino típico donde se encuentran nuestros más profundos y engañosos deseos. Ahí es Tarsis. Tarsis está lejos de la necesidad espiritual manifiesta en la vida de otros. Tarsis no tiene tiempo para pensar en otros. No nos va a dar tiempo para pensar en otros. Y Tarsis siempre se concentra en nuestros anhelos más egoístas. Eso es Tarsis. Tarsis es lo que nosotros queremos hacer. ¿Recuerda que era Nínive? ¿Alguien recuerda que era Nínive? ¿Qué era Nínive? Lo que Dios quiere hacer. Tarsis es lo que nosotros queremos hacer. Nuestra Tarsis es nuestra propia voluntad. Y esta está lejos de la voluntad y de la presencia de Dios. Y escúcheme un momentito más. Ten por seguro que Satanás, escúcheme bien, tenga por seguro que Satanás va a financiar tu viaje a Tarsis. Él te va a comprar los boletos. Él te va a poner en el lugar donde tú te sientas cómodo. Satanás va a apoyar y respaldar tu viaje mientras tú te dirijas a Tarsis. Ahí está Él. Ese es el lugar donde Él quiere que tú vayas. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás quiere que nosotros vayamos a Tarsis? ¿Sabe por qué? Porque Él desea con todo su corazón que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios. Él quiere que nuestra vida vaya en sentido contrario a Dios.
Él quiere que nuestra familia vaya en sentido contrario a Dios. Él quiere que nuestra iglesia vaya en sentido contrario a Dios. Así que, si estás buscando que alguien financie tu viaje a Tarsis, va a aparecer más pronto que el que va a financiar tu viaje a Nínive. Téngalo por seguro. Así que, decida con quién quiere pactar para viajar, ¿no? Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque aparecerán oportunidades y aparecerán personas para que lleguemos a Tarsis. No lo dude. Y si nosotros nos dirigimos a Tarsis, si vamos en camino a Tarsis o estamos en Tarsis, fue porque hemos menospreciado la inteligencia y la sabiduría que Dios nos ha dado y nos hemos vuelto, como dijimos al principio, nos hemos vuelto torpes. Nos hemos vuelto torpes. Hermana y hermano, amigo y amiga, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Vas camino a Tarsis? ¿O será que ya estás ahí? No te engañes. Solo hay dos caminos. ¿Me dirijo a Nínive a hacer la voluntad de Dios? ¿O me dirijo a Tarsis, lejos de la presencia y de la voluntad de Dios? Termino con lo siguiente. En Centro de Vida el Señor nos ha dado un plan y un destino seguro para no ir a Tarsis, sino para dirigirnos a nuestro Nínive. Mientras nos mantengamos fieles a nuestro cuaderno espiritual, mientras nos mantengamos fieles en apoyar nuestros centros de acción y seamos fieles en servir, evangelizar y discipular, Tarsis va a estar lejos. Pero si ignoramos estas cosas, nos estamos poniendo en riesgo. Ir en sentido contrario a Dios nos llevará a un gran pez. Pero de eso hablaremos la próxima semana. Así que no se lo pierda aquí en el mismo lugar, solo que a diferente hora, porque será a las 10 de la mañana. Hablaremos de Jonás y ese gran pez en el que tal vez usted y yo estamos o hemos estado o podríamos llegar. Termino con el reto en esta tarde, hermano y hermana. Necesitas que tus energías, tu enfoque y tu prioridad estén en Nínive, porque ahí es donde honramos a Dios, porque ahí es donde agradamos a Dios y es donde seremos usados por Él. Por otra parte, tienes que tener mucho cuidado de los Tarsis en tu vida. Dígaselo esto a su vecino: ten cuidado de los Tarsis en tu vida. Si estamos en Tarsis o cerca de Tarsis, es hora de volver a nuestro Nínive, hermano. Es hora de regresar a Nínive. Y amigo y amiga, en esta tarde, Dios tiene un plan para ti. Pero debo decirte que si Jesús no es el Señor de tu vida, estás en Tarsis. Él te está llamando y quiere que vayas a Nínive. Pero es tu decisión seguir a Jesús o seguir en sentido contrario al de Dios y al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es lo triste de esta decisión? Que la dirección opuesta a Dios no es un gran pez. La dirección opuesta a Dios es una eternidad lejos de Dios y sin oportunidad de cambiar tu dirección. Así que hoy tienes oportunidad de corregir tu camino y salir de Tarsis para ir a Nínive y conocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Vamos a estar en pie y oramos. Con el rostro inclinado y sus ojos cerrados, oramos. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por las verdades de tu palabra, que no nos dejan engañarnos, que no nos dejan mentirnos a nosotros mismos.
que no nos dejan, aunque querramos hacernos los torpes, no nos dejan llegar a ese nivel. Porque al leer de tu palabra nos volvemos inteligentes. Al apreciar tu palabra nos volvemos sabios y encontramos verdades que enriquecen nuestra vida para dejar la necedad y la torpeza de lado. Señor, gracias porque eres fiel y tu palabra es viva y eficaz. Y en esta hora, Señor, te estoy pidiendo que con ese mismo poder de tu palabra transformen nuestros corazones. Hay una gran necesidad en nuestras vidas hoy, como hijos tuyos y aquellos también que no lo son, de definir dónde nos encontramos en nuestro viaje por esta vida. Si bien es cierto, Señor, hay un proceso necesario que todos tenemos que pasar y algunos nos tardamos en el proceso y otros venimos más rápido al proceso, necesitamos de tu guía en el proceso, Señor Jesús. Y necesitamos que a través de tu Espíritu tú nos lleves al convencimiento de la verdad de nuestra propia vida, de lo que está sucediendo en nuestro corazón, de lo que te está deshonrando y de lo que verdaderamente te honra, para enfocarnos y dirigirnos a hacer esto en nuestras vidas, Padre. Señor Jesús, háblanos en esta hora. Habla a nuestro corazón.